buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva herramienta, un aporte informático opcional que te puede ser de mucha utilidad en el caso, ojo, de que tengas un dispositivo con iOS y has perdido ahí lo que es tu contraseña, no sabes cuál es directamente el patrón, no tienes acceso a tu dispositivo. Y sí, seguramente a muchos les ha llegado a suceder esto, o tienen inclusive parientes que tienen ahí lo que es tu iPhone como ladrillo, no sabes cómo reutilizarlo, cómo restablecerlo sin burlar lo que es la contraseña. Pues déjame decirte que hay una excelente opción, enlaces van a estar abajo en la descripción de eMyPhone Loadwiper, compatible con iOS 14, ahora ya disponible. Quita los distintos tipos de bloqueo de tu iPhone, iPad, iPod Touch, totalmente elemental. Desbloquea el Apple ID, ahí sin contraseña, elimina contraseñas de iPhone, de pantallas bloqueadas, todo directamente con sencillos pasos. Así es que sin duda es lo elemental. eMyPhone Loadwiper, totalmente la opción ahí para que lo obtengas directamente free. Acá está directamente algunas opciones que tienes que tomar en cuenta. Acá tu iPhone puede estar bloqueado con código de acceso de 4 dígitos, de 6, con ID facial, aquí también te lo destaca, por demasiados intentos, iPhone de segunda mano, pantalla rota. Bueno, básicamente te despliega enormemente todo y sin duda se centra ya ahora a lo que va. Vamos a iniciar de primera mano porque ya tal cual tengo aquí eMyPhone Loadwiper totalmente iniciado, ya tal cual aquí podemos ver que tiene algunas opciones, como he dicho ya está totalmente en español, únicamente cuando realizas algunos procedimientos sí se muestra ahí lo que es el idioma inglés, pero mira, aquí está totalmente desbloquear Apple ID, remover Apple ID de dispositivos, desbloquear la contraseña de la pantalla, remover la pantalla de bloqueo, restablecerlo. Ahí por ejemplo si olvidaste lo que es el patrón, lo que es el código, bueno, puedes realizarlo tal cual aquí. Desbloquear contraseña de tiempo de pantalla también se puede realizar de una manera elemental sin ninguna clase de restricciones. Y ahora le han añadido esto de omitir MDM, omitir la administración de dispositivos móviles en dispositivos iOS. Únicamente nos vamos a enfocar tal cual en estas dos opciones, que son la de desbloquear Apple ID y desbloquear la pantalla desbloquear la contraseña de pantalla, obviamente cuando se te ha olvidado y se ha extraviado. Ok, vamos a empezar ya directamente acá. Tengo ya tal cual lo que es el dispositivo, vamos a darle tal cual aquí en desbloquear la contraseña de la pantalla, remover la pantalla de bloqueo del dispositivo iOS. Y claro que sí, para ello vamos a darle directamente a clic acá. Acá empezamos a ver que en efecto desbloquea el código de acceso del dispositivo y de esta manera mira, ya está totalmente controlado, totalmente efectivo. Procedemos a darle clic aquí en inicio, hay que darle aquí, ya tenemos conectado lo que es el dispositivo, darle acá en siguiente, descargando lo que es el firmware, el paquete de software online, ahí la versión del firmware 14.2 elemental, totalmente sensacional. Aquí tal cual me lo dice, me lo despliega, la ruta en la cual se va a guardar, tal cual en la cual se va a cargar. Luego, después de que haya finalizado ya el proceso de extraer todo el firmware adecuado, llevar a cabo esto porque ya se ha obtenido, se ha descargado completamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Ahora hay que esperar un poco, el dispositivo se estará reiniciando. De esta manera ya tal cual nos estará diciendo tal cual en unos 3 sencillos pasos que ya el proceso ha sido terminado de manera elemental. Y de esta manera ya el dispositivo estará reiniciado, totalmente controlado, y ahora sí podremos tener acceso a él. Así es que de esta manera, de una manera muy fácil, muy sencilla, muy cómoda, es como se puede obtener acceso. Bien, para lo que es el Apple ID, desbloquear el Apple ID es muy importante tener conectado lo que es el dispositivo, y eso es muy fundamental tenerlo conectado acá tal cual. Aquí me lo identifica, y ya con esta última versión es muy elemental describir que no debes desconectar lo que es el dispositivo, debe de estar tal cual así. Posteriormente le vamos a dar aquí en desbloquear, hay que realizarlo acá tal cual, y bueno, vamos a darle directamente aquí. Este procedimiento sí se va a tardar un poco, es que obviamente estará removiendo toda la pantalla y todo lo elemental del dispositivo. Hay que esperar un poco porque esto empieza a desbloquear totalmente el dispositivo. Ya después me lo dice ahí que ha terminado de manera correcta. Y bueno, mira, ya tal cual el dispositivo se estará reiniciando. Ahí tal cual podemos remover el Apple ID y ya de esta manera certera podemos obtenerlo de manera sensacional. De esta manera ya podremos, pues claro que sí, tener acceso de manera sensacional. Y nada, yo finalmente no quiero meterme ya a profundidad, únicamente te estoy mostrando lo que es la interfaz, el inicio y como tal
todo lo del dispositivo para llevar a cabo todo el procedimiento. Así es que es muy importante llevar a cabo todo este procedimiento, descargar el último paquete del software online, por ejemplo aquí te lo dice, la versión del firmware de manera sensacional para poder llevar a cabo esto de saltar lo que es la contraseña de una manera totalmente elemental. Siempre lo muy indispensable es realizar lo que es el jailbreak para realizar este procedimiento, pero mira, por ejemplo, en lo que es este programa no te lo solicita, puedes realizarlo de manera elemental. Aquí por ejemplo podrías obtener lo que es el firmware. Este procedimiento sí puede demorar un poco, pero te garantiza que puedes saltar cualquier tipo de bloqueo y de esa manera tu dispositivo ya estará totalmente muy elemental, totalmente ya ahí desbloqueado, totalmente ya como tal teniendo acceso a todo. Así es que nada, te voy a estar dejando hasta aquí este video, lo que es eMyPhone Load Whisper. Enlaces van a estar abajo en la descripción. Finalmente, ya lo sabes, te invito a que consultes su página web, su sitio web. Aquí puedes enterarte básicamente de todo lo elemental, guías, y básicamente de igual manera te dejo todo ahí en el comentario fijado para que lo consultes. Me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutor fuera, peace out.